Vamos a buscar en Salmos capítulo 14, versículo 1. Salmos 14, 1. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Gracias, Señor Jesús. Estamos en tu presencia, Señor, dándote las gracias por tu palabra, Señor, por esa palabra que no falla, que tiene propósito, Señor. Por eso hoy nosotros nos disponemos para recibirla. Señor, muévete en esta congregación, muévete en el corazón de cada uno, Señor. Declaro que toda distracción, Señor, que se esté moviendo, todo espíritu de distracción, Señor, es quitado en este momento en el nombre de Jesús, para que tu pueblo pueda recibir esa palabra, esa semilla, ese alimento espiritual, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La traducción al lenguaje actual dice: Dios desde el cielo mira a hombres y a mujeres, busca a alguien inteligente que lo reconozca como Dios. La traducción al lenguaje actual nos da una expresión bastante interesante y es acerca de la inteligencia. Entonces esto nos hace contrastar y pensar en que la necedad del hombre es, me perdona la expresión, pero como bobada frente al Señor. O sea, es como una persona torpe, tonta delante del Señor. Una persona realmente inteligente es aquella que encuentra la necesidad, que encuentra el motivo por el cual necesita a su Creador, que puede ver la vida con las dificultades que tiene y se da cuenta de que no es suficiente, ¿sí? La persona necia es esa persona que cree que con lo que puede o con lo que es o que con lo que hay alrededor es suficiente, sea mucho o poco, porque la gente tiene en la vida una situación, y es que a veces la gente se acomoda por lo agradable de la vida y a veces la gente se acomoda por la misma dificultad de la vida. Entonces se acostumbra a una vida, difícil y cree que esa es la realidad que toca vivir siempre, ¿sí? Que eso es como la realidad de todos, y no es así, ¿sí? Entonces dice la palabra que el Señor anda buscando hombres y mujeres, mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay algún entendido. Por eso es que el Señor anda regando su palabra a tiempo, afuera de tiempo, como dice la misma palabra. Él anda buscando el momento para ver si alguien escucha, si alguien recibe, si de pronto hoy tú estás en la disposición de recibir. Y esa es la obra de Dios, fíjese. Esa es lo que el Señor a nosotros, sus siervos, nos manda hacer, porque Él tiene el afán de encontrar al entendido. Él tiene el afán de encontrar al que lo reconozca, al que se dé cuenta de que hay una realidad y es la necesidad de Dios para toda la humanidad, la necesidad del Creador para toda la humanidad. Amén. Entonces la palabra dice que dice el necio en su corazón, hay un pasaje que dice el necio en su corazón: no hay Dios, ¿sí? Y ese corazón que dice no hay Dios es un corazón que ha sido corrompido, que se ha corrompido por alguna circunstancia. Cuando usted escuche a las personas ufanarse, o no sé cómo se diga, de ser no creyentes, de ser ateos, o de ser personas que prefieren creer en la ciencia, en lo que se ve, quiere decir que ese corazón se ha corrompido. ¿Por qué se ha corrompido? Porque esa persona o sus antepasados han empezado a hacer obras abominables que empiezan a desmontar o a destruir el origen de la verdadera ciencia que Dios hizo, de la parte natural que Dios hizo, natural y espiritual que Dios hizo, y
el enemigo está colocando en estas personas que han dejado que entren esas obras o ese pecado, el enemigo hace que todas las obras de los hombres se conviertan en obras contrarias a la naturaleza del Creador. Por eso son abominables para Dios, ¿sí? Entonces nosotros vemos a la gente tergiversar todo hoy por hoy. Esto ya lo hemos mencionado, ya lo hemos hablado, pero ¿por qué se insiste? Porque esta situación está a la orden del día todos los días. La gente quiere hacer que lo bueno parezca malo y que lo malo parezca bueno, que todo está bien, que cada ser humano tiene derecho a todo, y esa es una mentira espiritual que el enemigo ha metido en aquellos que han dejado corromper el corazón, ¿sí? Y cuanto más necedad y cuanto más necio sea el corazón, o mejor, cuanto más este pecado entre, esas verdades, entre comillas, espirituales del enemigo, más se implantan en los corazones del hombre. Esas verdades, entre comillas, repito, del enemigo, están ganándole la batalla a muchas personas que han sido engañadas y que viven su vida a la manera que han querido, dañando y yéndose en contra de la naturaleza de la creación, ¿sí? Entonces, el enemigo, uno de sus trabajos es el de crear mentiras, crear engaños, entre otras cosas. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, acusar, pero ese es otro tema, ¿sí? Pero el enemigo anda creando verdades, pero que en realidad son engaños, para que la gente se llene de esos engaños, de esas nuevas verdades que quiere traer el enemigo para hacer que los pasos del hombre se conduzcan cada vez más a la iniquidad y al Seol, ¿sí? Porque los pasos de la iniquidad llevan al hombre al Seol. ¿Qué es el Seol? El infierno, el lugar que destinó el Señor para Satanás por la rebeldía. Todo lo que sea engaño del enemigo y que nosotros lo aceptemos va a ser rebeldía delante de Dios, ¿sí? Entonces por eso esto se vuelve abominable. Por eso dice que el necio dice no hay Dios y hace cosas abominables. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor en muchas ocasiones en la palabra dice: busco a aquellos que sí quieren hacer el bien y no encuentro quien lo haga, ¿sí? Y en muchas ocasiones el Señor tuvo que barrer con la generación, porque hay generaciones que en realidad han puesto muy molesto al Señor, al Creador, por irse en contra de lo que Él mismo ha creado, de la naturaleza y de las leyes naturales, espirituales, físicas que Él ha creado, ¿sí? Entonces, ¿Él qué anda buscando? En cada generación que haya alguien que busque al Señor, que acepte, que entienda que hay que buscarle, que entienda que se lo necesita, que le reconozca a Él la soberanía y la creación de las cosas, ¿sí? Y eso hace que el hombre acepte y acate. Lo más importante aquí es aceptar y acatar. Cuando nosotros aceptamos y acatamos, mire, haga de cuenta que aquí hay una persona que tiene tendencias al homosexualismo. ¿Cómo un homosexual gana esa batalla? Porque es una batalla espiritual. No vaya a pensar que son las nuevas modas ni las nuevas verdades. Sí, son las nuevas verdades que son mentira del enemigo para llevarnos al pecado y a la iniquidad. ¿Cómo gana una batalla de esas una persona que tenga esa tendencia al homosexualismo? Primero, entendiendo la necesidad que tiene de Dios, que los hay. Hay gente que tiene tendencia pero reconoce la necesidad. Como le decía yo a una persona, si tú con las tendencias que estás teniendo no estuvieras reconociendo al Señor, le hice un comentario en broma, estuvieras allá en el bar
gay haciendo lo que los otros homosexuales están haciendo, pero no, tú aún con esa tendencia que sientes, con esa batalla que estás lidiando, estás aquí en la lucha por reconocer y por buscar al Señor, por reconocer tu necesidad, es decir, reconoces que eso que tú sientes está mal. Eso es lo primero que esa persona debe entender. ¿En qué? En amor. ¿Por qué? Porque el Señor hizo con amor a su creación. El Señor a cada uno lo hizo con amor, sabiendo que cada uno iba a tener un destino, una razón. A mí me hizo mujer porque Él necesitaba que yo fuese mujer, y al que lo hizo hombre porque tenía que ser hombre, ¿sí? Pero no, el enemigo quiere que piense que no, tú debías ser otra cosa, y esto que estoy hablando es solamente una de muchos engaños del enemigo hacia la humanidad, ¿sí? Entonces, nosotros que estamos escuchando, si usted está escuchando por primera vez, el Señor le dice, interésate por buscar la verdad, interésate por reconocerme, porque aquí en la tierra hay muy pocas personas entendidas, ¿sí? Y Él anda buscando al que es entendido, al que reconozca, ¿sí? Entonces, ¿qué encuentra el Señor? Mucha necedad, ¿sí? Si usted está lidiando con alguna tendencia, cualquiera que sea, no solamente menciono esa, sino que esa es como un muy buen ejemplo para mostrar cómo engaña el enemigo a la humanidad, haciéndole ver cosas que nunca fueron creadas para tal propósito, ¿sí? Pero entonces el Señor quiere limpiar en la medida de lo posible las generaciones. El Señor quiere sacar de cada generación lo mejor, quiere quiere salvar aquello que sea salvable, aquello que sea rescatable, ¿sí? Eso es como cuando usted abre un cajón y usted dice, uy, cuánta cosa que hay aquí, voy a ver qué sirve y qué no sirve, ¿sí? ¿Qué me va a ser útil y qué no me va a ser útil? Más o menos así, suena un poco cruel, pero el Señor hace eso en cada generación, y por eso dice que de toda lengua y de toda nación y de todo tiempo y de cada generación estaremos en el reino de los cielos adorando al Señor, aquellos que reconocimos a Dios, ¿sí? Que fuimos entendidos a la palabra, no que fuimos perfectos, no que no tuvimos tendencias, no que no tuvimos intereses inicuos, sino aquellos que a pesar de esas condiciones pecaminosas que a veces ni siquiera vienen por nosotros mismos, sino por generaciones, dimos la batalla para mantenernos en la verdad de Dios, ¿sí? Y yo conozco mucha gente que ha ganado la batalla, conozco gente que la está lidiando y conozco gente que la ha perdido, ¿sí? Y usted también debe conocer personas que han ganado la batalla de eso y han dicho, no, yo no me dejo meter esas mentiras que ahora en este siglo, en esta época quiere meter el enemigo. Pero habrá otro que diga, no, si es la tendencia, y eso realmente da tristeza, porque esto es apartarse, esto es elegir el camino el camino ancho, el que lleva a la perdición, ¿sí? Ese es el camino, por eso es que es amplio, por eso es que es la inclusión, por eso es que es todos con todos, todos podemos, todos estamos en esto. Eso es lo que la mentira del enemigo quiere poner. Entonces, uno debe estar dispuesto a ser, por decirlo de alguna manera, inteligente y reaccionar a los estímulos. ¿Cuáles estímulos? A los estímulos que el Señor nos da. Porque a cada persona que pueda llegar a estar lidiando con un asunto de estos o cualquier tipo de cosa, ¿sí? El Señor le está dando estímulos y le está de una u otra forma mencionando las cosas y le está poniendo la palabra y le está poniendo las verdades, a veces con personas, a veces con circunstancias, y le está estimulando para que crea. Es como decirle, te hablo una y otra vez, ¿sí? ¿Y quién es el no necio?
¿Quién es el inteligente? Aquel que reacciona a los estímulos, porque todo lo que nosotros vivimos a diario es un estímulo, ya sea para la incredulidad o ya sea para la fe. Piénselo así. Todo lo que usted vive en su día a día es un estímulo para creerle a Dios o para no creerle a Dios. Lo que usted vive, lo que se le presenta, es un estímulo para pecar o para santificarse. Entonces, esa elección está en las manos de los hombres, ¿sí? De aquellos que deciden recibir la verdad de Dios, ¿sí? Entonces, a veces conocemos la palabra, a veces no somos tan directos, tan transgresores directamente delante del Señor, pero a veces sí quedamos como necios delante de Él cuando no queremos acatar ciertas cosas, ¿sí? Porque yo me estoy yendo a lo extremo, a lo global, a la gran mentira que el enemigo ha colocado en el mundo, pero aquí en la congregación también a veces el enemigo coloca mentirillas que de pronto permiten que la persona continúe en el camino, pero que hace que camine con ciertas rebeldías, con ciertas necedades, con ciertos cuestionamientos hacia lo que Dios hace y hacia lo que Dios permite. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que tener la persona cuando el Señor la encuentre? Digamos, cuando el Señor baje a ver aquí a la Iglesia Príncipe de Paz, ¿qué debemos tener? Estar dispuestos a no ser necios, a ser inteligentes, estar con el ánimo de no ser necios delante del Señor. Si usted sabe que hay gente a la que uno a veces quiere agradar y uno quiere quedar como bien, ¿no? Y uno dice, no, yo quiero que sepa que yo sí sé las cosas, algo así parecido delante del Señor, ¿sí? Y la fe y la obediencia, téngalo esto en su corazón, la fe y la obediencia es lo que nos evita a nosotros de estar en esa categoría de necedad. ¿Por qué? Porque, repito, las tendencias, los impulsos pecaminosos van a estar. Si fuera por eso, como el Señor nos juzga, usted ya lo es, ya es necio, ¿sí? Porque yo tengo un mal pensamiento, porque yo vi algo y me provocó algo que no debía desear, porque yo cuestioné, porque yo fui incrédulo, por lo que sea, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nos mantiene a nosotros en la categoría de que no somos necios? Que a pesar de esas cosas que vemos, que sentimos, que percibimos, esas tendencias que a veces tenemos, nos mantenemos en la fe y en la obediencia. A veces no nos parece, a veces no vemos la razón por la cual yo debo obedecer de esta manera, pero por fe lo hago. Por eso es que la fe y la obediencia van estrictamente de la mano. Usted no puede obedecer sin fe, y si lo hace por fingimiento, pero eso se cae en el tiempo y en corto tiempo, ¿sí? La obediencia, como le escuché el otro día a alguien que le decían, pero hazlo por obediencia, hazlo por fe, y esta persona respondía algo así como, por obediencia más que muchos. Yo entendí esa necedad, ¿sí? O sea, como decir, lo hago en mis fuerzas, todo este esfuerzo que yo estoy haciendo, aspiro a que se me tenga en cuenta en mis fuerzas, y no es así, ¿sí? Porque lo que usted hace, en el fondo, digamos, a veces uno obedece al Señor y lo hace por fe, pero en el fondo la tendencia es otra. En el fondo usted tuvo una lucha. Yo puedo venir a predicar, pero en el fondo puedo estar no queriendo venir a hacerlo, por ejemplo, es un ejemplo, ¿sí? Pero mientras el acto lo promueva la fe, estamos siendo sabios, inteligentes delante del Señor. ¿Por qué? Porque esta acción promovida por la fe, esta acción de obediencia que es por fe, sin importar la tendencia interna que yo tenga, nos va alejando de las transgresiones y poco a poco se va perfeccionando en nosotros el camino. Esa es la manera en la que el Señor libera, ¿sí? Usted no vaya a pensar, no, lo que pasa es que
a mí aquí dice que a uno lo liberan del vicio, de esto, de la incredulidad, pero yo no siento nada. No, lo que pasa es que usted se va liberando en la medida en que usted, con actos de fe y de obediencia, usted dice, bueno, voy a decidir creer y voy a obedecer. No es lo que quiero, tengo ganas de otra cosa, no es que crea de a mucho, pero lo voy a hacer, y se va alejando de las transgresiones y se va liberando, ¿sí? Y se va perfeccionando. Por eso la palabra habla del camino de la perfección. Eso nos hace sabios, ¿sí? El creyente puede llegar a adquirir un gran avance en este sentido al irse alejando de esas transgresiones, de tal modo que luego las luchas que usted tenga serán de otro tipo, de otro calibre, de pronto más pequeño, menos grave, ¿sí? Los pecados con los que tenga que lidiar de pronto van a ser un poco menos estruendosos, ¿sí? Y lo va haciendo el Señor sabio. Y mire que a tal punto de que un creyente puede llegar a tener mucha inteligencia en muchos aspectos. Voy a poner un ejemplo: inteligencia emocional, ¿sí? Ya no nos desbordamos con cualquier cosa, ya no nos descuadernamos con cualquier cosa, con que me dejó el tal personaje, ya no nos descuadernamos con la traición, ya no nos descuadernamos con algo que vimos, con algo que nos deslumbró, ¿sí? Con algo que nos hicieron, con la venganza, porque mire que la gente en el mundo es víctima de quererse vengar, sabiendo que la venganza es mala y que trae malas consecuencias, ¿sí? Pero se va perfeccionando. Y ese ejemplo que acabo de poner es uno de muchos puntos que el Señor trata cuando nosotros decidimos ser entendidos. No cuando decidimos ser perfectos, sino cuando cuando le decimos, Señor, voy a creer en estas verdades tuyas, aunque mi instinto a mí me lleve a otra cosa, aunque yo sienta otra cosa, aunque yo quisiera otra cosa, aunque yo no entiendo, ¿sí? Y eso a usted lo bendice, lo quita de la categoría del necio, del tonto, del que se deja llevar. Porque los creyentes en el mundo somos personas que en realidad estamos nadando en contra de la corriente, que en realidad no nos estamos dejando llevar ni por tendencias, ni por modas, ni por el sistema, porque el enemigo ha montado todo un sistema, desde lo más básico, ¿sí? Por ejemplo, la economía, desde lo más básico como la parte política, ¿sí? Como hasta cosas que parece que no tuvieran relevancia, el tema de los artistas, todo eso, la música, los deportes, las aficiones, todo eso es un sistema, los vicios, las rupturas de las familias, todo eso es un sistema que el enemigo ha levantado. Nosotros somos personas iguales a los de afuera. Esas personas de afuera también están recibiendo estímulos de fe por la misericordia de Dios. Habrán algunos que escuchen y habrán otros que no las escuchen. Habrán unos que por misericordia tengan quien les empuje a creer, a oír la palabra, la verdad espiritual, lo que está en la Biblia, ¿sí? Pero nosotros somos eso. Somos esos personajes que estamos a la merced de muchos estímulos, tanto del Espíritu Santo de Dios como de el reino de las tinieblas. Nosotros somos hijos de Dios. Entonces, seamos entendidos para reconocer al Señor como lo primero, como el Creador, como lo que Él diga es, ¿sí? Reconozcamos que debemos buscarlo al Señor, y Él endereza nuestras sendas. Reconoce, ¿cómo es que dice ese pasaje? Reconócelo en todos tus caminos, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, me parece, si no estoy mal, que dice el pasaje, ¿sí? Entonces, ¿qué necesita cada persona? Reconocer al Señor. Usted no necesita ser perfecto. Yo sé que usted tiene sus luchas, yo las tengo también. Cada uno tiene sus tendencias, ¿sí?
pero lo que necesitamos es reconocer la necesidad. Reconocer la necesidad nos quita de ser necios delante del Señor. Porque el necio, ¿quién es? El que dice en su corazón no hay Dios. El necio es el que dice eso es mentira. El necio es el que dice para mí las verdades son estas y punto. ¿Sí? Ese es el necio del que habla la palabra. Pero mira esta palabra tan corta y tan bonita que dice Jehová está mirando desde los cielos. Él está observando desde los cielos a los hijos de los hombres, es decir, a todos nosotros, a usted, a sus hijos, a su esposo, a su familia, a sus compañeros, para ver si hay algún entendido que buscara a Dios, que busque a Dios. La traducción al lenguaje actual dice, Dios desde el cielo mira a hombres y a mujeres, busca a alguien inteligente que lo reconozca como Dios. El reconocer demuestra inteligencia espiritual, ¿sí? Entonces, Él hace sabio al que es sencillo solamente por el hecho de reconocer y acatar a Dios como primera necesidad. ¿Se ha escuchado? Bueno, hay un tema de las necesidades básicas. Pues el hombre tiene muchos tipos de necesidades, afectivas, físicas, de todo tipo, pero reconozca que Dios es su primera necesidad y va a ver cómo el Señor cambia su vida, transforma su vida, le da nuevo entendimiento, lo hace sabio, porque esa es la promesa. El Señor hace sabio al sencillo, deja usted de ser el necio, ¿sí? Se libera de las mentiras. Luego usted mira y dice, yo cómo era que en el mundo me comía el cuento de tal cosa, cómo era que yo vivía mi vida así, tan sin propósito, tan rebelde contra Dios, contra el Creador, bueno, y en fin, y muchas otras cosas más, ¿sí? Entonces, fíjese, estos, los que reciben al Señor son los que la palabra llama justos. Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Porque todos se habían desviado, a una se habían corrompido. Decía el Señor, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No había quien tuviera discernimiento. Todos los que están hacen iniquidad. Y a Jehová no invocan. Esa generación, dice aquí, debería temblar de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Entonces, en nuestra generación, si usted tiene hijos, familia, de su generación el Señor está buscando. A esa generación, entre más personas haya que lo busquen, por eso es la necesidad de evangelizar, por eso es que nosotros los creyentes a veces somos un poquito intensos con los allegados para que reconozcan al Señor. Si usted es una persona que ha sido invitada por alguien y usted dice, pero qué afán que uno venga acá, es por eso, porque sabemos que el Señor está buscando quien lo reconozca. Y esa generación va a ser la generación de los justos, la generación que el Señor tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque Dios es Dios, Dios es creador, suyo y mío. ¿O usted se creó? Le pregunto. ¿Sí? Entonces, porque Dios está con la generación de los justos, dice. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. O que de Sión saliera la salvación de Israel. Fíjese que esto es importantísimo porque aquí habla de la generación y del pueblo de Israel. Y como no había quien haga lo bueno, porque todo el mundo andaba en una sola rebeldía, aquí el Señor o el salmista, no sé, no recuerdo bien el contexto, dice,
Ojalá que de Sión saliera la salvación de Israel, ¿sí? Pero cuanto más haya posibles gestores de la salvación, o si en una generación hay algunos que son gestores de la salvación, eso va a ser bueno, porque dice la palabra: cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Es decir, el pueblo de Israel se alegrará porque ha vuelto la salvación. Es como decir, se alegrará y se gozará porque se ha quitado esa corrupción, porque se ha quitado esos velos de mentira, porque se ha limpiado la generación. En la época de Noé, si no estoy mal, o yo no sé, bueno, cambiemos de ejemplo. En la época de Sodoma y Gomorra, unas ciudades que se habían echado al tres en cuanto al pecado, que habían dejado de tener en cuenta a Dios para todo y el pecado se había apoderado de ellos. Esa generación fue borrada porque ya no tenían nada que ver con Dios. Entonces, si hay alguien en nuestra ciudad, si hay alguien en su familia que está tratando de traer la salvación, lo más inteligente es pegársele, porque la generación que esté en necedad y en rebeldía contra su creador, que es Dios, pues va a tener ese mismo destino, que es que el Señor se lo quita de enfrente, porque el Señor no quiere tener gente que esté barriendo el piso con lo que Él hizo. Más o menos así es una manera de entenderlo, ¿sí? Pero fíjese que esto se trata del ser salvos. Entonces el Señor anda buscando a quien salva. El Señor anda buscando y estimulando. Por eso usted encuentra iglesias, gente, equipos de evangelización, usted encuentra gente que tiene el afán por evangelizar. No todo creyente tiene afán por evangelizar, pero el entendido sí lo tiene, porque sabe que el Señor desde los cielos anda buscando. Y entre más justos hayan, más bendecida será esa generación. Amén. Entonces, que nosotros no hagamos parte de esos necios, ¿sí? Que usted no haga parte de esa generación a la que le cuesta creer, esa generación que le cuesta acatar. Y no solamente estoy hablando de las cosas graves que mencioné, ¿sí? Sino de aspectos que están en la palabra. Por eso es bueno que usted conozca la palabra, porque de pronto usted va a escuchar, no sé, del pastor, de alguien, que el Señor dice tal cosa y usted va a decir, no, pero yo no creo que tanto. Mejor usted explórela y diga, voy a acatar lo que dice la Biblia. Y esto es bueno, mire, yo el otro día, es bueno que usted se vuelva lector y que no deje que solamente le digan las cosas, porque el otro día yo andaba así, divagando por el internet y me encontré con un título que me interesó de una predicación. Yo dije, ve ese título tan interesante, ¿no? Porque pues ahora por YouTube y todas esas cosas se trata de poner el título más que dé ganas de dar clic, ¿no? Por eso dicen clickbait. Entonces me metí y una persona muy reconocida, un pastor a quien respeto y muy reconocido, y empezó a decir unas cosas, pero yo como que dije, pero eso como que no está en la Biblia, dije yo, y sonaba muy bonito y con una convicción que lo decía, y yo decía, no, pero él es reconocido, no, debe estar. Entonces me entró la curiosidad y dije, a ver, y me puse a mirar, a indagar, y me encuentro con que no, con que claro, con que ese leve recuerdo que yo tenía, esa intuición de que como que yo eso no lo he leído, o yo no recuerdo que la palabra diga eso, me hizo ver que esta persona estaba hablando pues cualquier otra cosa que no sea la palabra, por bonito que suene, ¿sí? Y eso pues a uno lo ubica. Uno dice, no, yo acato, por eso es que esto es de acatar,
de reconocer a Dios y acatar, no es lo que diga una persona, no es mi pensamiento, no es el pensamiento del pastor, es lo que diga la Biblia. Eso nos ayuda a poder acatar mejor incluso, a poder ser más directos hacia lo que el Señor nos pide que acatemos, ¿sí? Porque si nos ponemos a oír y a oír y a oír y a oír, usted se va a hacer un 3. Si usted se pone a oír a un pastor, a otro, y usted no se pone a leer, usted si quiere escuche a otros pastores, ¿sí? Pero siempre lea, así escuche a uno o a muchos, lea y busque y vuélvase conocedor de lo que la palabra dice para que no lo engañen, para que usted no se deje meter un pensamiento o que usted termine acatando algo que en realidad en la palabra no está, pero que fulano lo dijo. Amén. No, sino que usted haga y acate y sea entendido, ¿sí? Y que reconozca que la palabra del Señor, que reconozca a quién, al Señor. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por este momento. Gracias por tu palabra, porque siempre estás instruyéndonos, Señor, con esa palabra de bendición. Hoy quiero bendecir a esta congregación, Príncipe de Paz. Quiero bendecir, Señor, a quien recibe esta palabra, a todo aquel que está en el propósito tuyo que reciba esta palabra y este alimento, Señor. También bendigo a quienes dan sus ofrendas, sus tributos en tu altar. Bendigo la fe de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Permítenos entrar en tu presencia en este momento. Continuamos con la ministración en la presencia del Señor.